la confianza que nuevamente y la facilidad que él siempre pone en trabajar con él es un gusto y es un verdadero placer. Aquí se centra más en el Islam en general, pero sobre todo a mí lo que me ha impresionado es el potencial terapéutico que tiene este libro. Él aquí, Abdelmúmin, el título ya dice muchas cosas. El Islam no es lo que crees, o sea, no es lo que todos pensamos que es, y tampoco se basa en un sistema de creencias. Uno no cree en el Islam, está jugando. Ese doble juego se destila en todas las páginas de este libro. Hace falta hablar más y mejor y desde una pluralidad de puntos de vista mucho más grande sobre el Islam, porque vivimos, por así decirlo, no solo una especie de coloración mediática del Islam que es muy monocroma, es muy plana, sino que también nos hace falta reactualizar lo que sabemos sobre el Islam, puesto que la investigación, nuestras universidades, y yo creo que aquí tenemos que hablar con tono crítico, pero diciendo que también se hace un esfuerzo de actualización muy grande y que hay que hacer lo posible editando libros precisamente con coraje que hablen de estas cuestiones. Aquí tenemos pues un valor añadido de alguien que presenta el Islam de una manera bastante cortante, y eso creo que le honora, puesto que muchas veces se puede tener un discurso, precisamente se habla de la problemática del discurso globalizador o intercultural, que a fuerza de decir cosas positivas y maravillosas, termina por no decir gran cosa. Y aquí tenemos una lista de cosas que gustan o disgustan al propio autor. Pese a los mestizajes y transformaciones que a lo largo de la historia ha sufrido el Islam, es un consuelo para un musulmán comprobar que básicamente aquello que descendió en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigue estando vivo en la umma, en el territorio islámico. Los discursos que hacen los propios musulmanes sobre qué es ser musulmán o qué es el Islam son un desastre, porque son casi todos herederos de esos mestizajes que tuvo el Islam. Son discursos, y tiene un sentido, porque el profeta era un analfabeto, era un iletrado. Él no era un filósofo, no era un teólogo, ni era un ideólogo. Cuando le preguntaban en abstracto sobre cuestiones, él siempre concretaba. Si le decían que es el imán, llevarte bien con tu vecino, dar una sonrisa, él siempre contestaba con una invitación a una acción cuando le preguntaban por un concepto. Entonces no es raro que cuando a los musulmanes se les ha pedido, porque se les ha pedido, que formulen teóricamente eso que ellos están viviendo con toda naturalidad, no tengan elementos internos. Entonces tengan que echar mano ¿de qué? De Grecia. Tengan que echar mano de Persia, tengan que echar mano del cristianismo, tengan que echar mano del cientificismo occidental. Entonces, si vemos los discursos de los intelectuales musulmanes, casi todos no responden al Corán, no responden a la experiencia de Muhammad, y no les gusta a los musulmanes. Son discursos hacia afuera, que convencen al que quiera convencerse de que el Islam no es tan diferente como creemos, ¿no? Solo hay que aprender a hablar con el tendero. También es un reto, pero hay más tenderos que intelectuales, y además es más fácil hablar con ellos, porque con los tenderos se habla de la vida, o con tu vecino de arriba o de abajo, con la marroquí que tiene su niño en el colegio, se habla de la vida. Y la vida dice mucho más del Islam que la filosofía griega, que la filosofía persa, que el derecho medieval. Hace falta hacer descender de lo intelectual, de lo mental, de lo conceptual, a las tripas, al cuerpo. El cuerpo es el auténtico lector del Islam, del conocimiento del Islam y del Corán. Sin cuerpo no podemos leer el Corán. No entendemos el Corán, porque el Corán es una continua referencia a los sentidos. Me centro en el libro en 2 puntos. El amor a Allah, yo no lo veo en el Corán por ninguna parte. El amor a Dios, que
que es fundamental en la mayoría de las místicas que nosotros conocemos, no lo veo en el Corán por ninguna parte. Abres el Corán por donde quiera que lo abres y ves amenazas y ves avisos y ves advertencias serias de que no se puede desordenar la vida, de que no se puede crear el desorden y salir impune de eso. Pero no se te amenaza con nada futuro, no. Si tú desorganizas la realidad te va a pedir cuentas. Y no es que estés ofendiendo a un Dios y por tanto estés cometiendo un pecado, te estás ofendiendo a ti mismo. Una y otra vez el Corán dice: nada le hacéis a Allah con vuestros dhunub, con vuestros errores, os lo hacéis a vosotros mismos. Había tantas cosas en la experiencia de los musulmanes que era imposible explicarlas con términos cristianos, que me decidí a escribir un libro en el cual todos los términos que en el diccionario aparece con un símil cristiano dan pecado. Yo luego intentaba investigar y se demostraba que concepto a concepto no encajaba en el encorsé cristiano que se quería meter.